Y todo indica que estamos ante una nueva mentira, en este caso dicha directamente por el presidente Javier Milei. Y la palabra presidencial que quedó tan en entredicho en el escándalo Libra vuelve a quedar en entredicho el escándalo de qué pasó en la ley de ficha limpia. Fíjense esta cronología. Mientras se estaba votando la ley de ficha limpia, Milei estaba dando esa entrevista en un streaming que él la quieren meter en el libro Guinness de los récords como la entrevista más larga dada a un presidente y que duró más de 5 horas y arrancó, no sé, como a las 10 de la noche y terminó como a las 3 de la mañana y querían batir el récord de Bolsonaro, que tenía una entrevista cuando era presidente de 4 horas y pico. Bueno, finalmente dice que batieron ese récord. Sin embargo, en esa larga entrevista, que terminó mucho después de que se conociera la votación de ficha limpia, Milei no dijo nada contra los 2 senadores misioneros que hicieron caer la sanción de la ley de ficha limpia. No dijo nada. Supongamos que en ese momento no se le ocurrió, no le preguntaron, no sabía, no contesta. En los días subsiguientes tampoco hubo ningún tuit de Milei, que suele defenestrar a cualquiera por cualquier cosa. No hubo ningún tuit contra los senadores misioneros que hicieron caer la ley de ficha limpia y tampoco hubo un tuit contra el caudillo misterioso de Misiones, Carlos Rovira. Porque al día siguiente, en un encuentro en Misiones de Rovira con sus dirigentes, ahí Rovira dijo, no, a mí me lo pidió Milei. Difícil que se lo haya pedido Milei por teléfono, Milei no suele llamar, él no se mete en la cuestión de la rosca política, pero seguramente sí alguien de la jefatura de gabinete o algún operador del gobierno llamó y arregló con Rovira que los 2 senadores misioneros votaran en contra. Y uno dice, bueno, pero los senadores misioneros, ¿qué grado de connivencia o qué grado de pacto tienen con el gobierno? Todo. Acuérdense que el año pasado, en mayo del año pasado, hubo 12 días de autoacartelamiento policial en la provincia de Misiones. Era casi un estallido social hasta que de pronto apareció la plata. Los caudillos de la rebelión policial que le dijeron tranquilo, no pasa nada, terminaron todos presos y a partir de ahí la provincia de Misiones fue una de las pocas provincias privilegiadas en recibir mucha guita. ¿Qué hicieron en retribución? Tanto los diputados como los senadores misioneros empezaron a votar en línea con el gobierno. Y ahí está el antecedente, acuérdense de cuando en un momento dado también se iba a discutir la ley de ficha limpia y se cae, se ausentan, nadie pudo dar una buena explicación de por qué se fueron 8, creo que eran 8 diputados libertarios, algunos se quedaron, otros se fueron, y también se ausentaron montones de bloques que estaban jugando tácticamente con el gobierno, algunos de Salta y también los misioneros que se fueron. Recuerden que después de eso el gobierno mandó un nuevo proyecto de ficha limpia, que ese sí se aprobó en diputados, pasaba al Senado. El peronismo ya daba por caído, ya daban por perdido, ya decía, bueno, Cristina se queda sin candidatura, se le viene la ley de ficha limpia, y algo pasó que se dio vuelta. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el interés que tiene el gobierno? ¿Qué necesita el gobierno del peronismo para salvar a Cristina? Y ahí vienen las diferentes interpretaciones, pero a esta altura del partido, lo que uno puede decir es, bueno, algunas cosas como para, en medio de toda esta locura, tener algunas cosas en claro. La ley de ficha limpia se cayó, la hicieron caer los misioneros votaron en sintonía con su jefe Rovira, y Rovira acordó con el gobierno que la ley se cayera. ¿Cómo se ve esto? Porque Milei no dijo nada de los misioneros. Le echó la culpa al PRO. ¿Cómo le va a echar la culpa al PRO? Sí, porque fue una operación mediática. No fue una operación mediática. Fue una operación de alta política, donde, por un lado, el gobierno tenía un discurso y por lo bajo hacía lo contrario. ¿Y para qué hacía lo contrario? Porque se empieza a ver que en este turno electoral la verdadera batalla que tiene el gobierno es por hegemonizar el electorado de derecha. O sea, la principal batalla es contra Macri, contra el PRO, pero sobre todo contra Macri, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, y por eso no hay acuerdo. Y Silvia Lospenato era la abanderada de la ley de ficha limpia y es la primera candidata legisladora por la ciudad, porque así la eligió Macri, justamente por tener el aval de ficha limpia. Acuérdense que en el debate, en lo poco que quedó claro del debate de los candidatos, Adorni y Lospenato se disputaban a ver quién era más antikirchnerista. Bueno, ahí estaba la verdadera pelea. El primer round va a ser contra el macrismo en Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno no quería que Lospenato pudiera levantar
la ley de ficha limpia como una medalla que ella se podía atribuir como que había sacado a Cristina de la cancha. Pero ese es el único motivo. En la sesión del jueves, justo antes de que se votara por la negativa, o sea, que se cayera la ley de ficha limpia, el peronismo intentó una votación sobre tablas para ver si podían traer a Karina Milei, a la hermana del presidente, secretaria general de la presidencia, a declarar por el escándalo Libra, y la votación fracasó. Era obvio que iba a fracasar, estaba hecha así como sobre la marcha, y uno dice, ¿para qué hicieron esto? ¿Para demostrar que no están con Karina Milei? Porque ahí sí arranca el rumor, que es lo que dice el PRO, que hay un acuerdo que nadie quiere explicitar, porque a los dos les da vergüenza, entre el gobierno y el kirchnerismo, o entre Milei y Cristina. Yo sé que suena disparatado, pero en algún punto, si el enemigo principal de Milei es Macri, necesita a Cristina. Necesita a Cristina candidata. Esto, acuérdense que también lo hacía el macrismo. Marcos Peña, el ideólogo de Macri, el jefe de gabinete, siempre decía que, bueno, que era mejor polarizar con Cristina porque Cristina funcionaba como un espantapájaros, o mejor como un espantavotos. Y así funciona. Finalmente Cristina, Alberto Fernández acuñó aquella frase que con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Y por eso buscaron a un señor, ya sabemos cómo terminó la historia, como Alberto Fernández, que le podía atraer lo que ellos llamaban el voto blando. Bueno, ya conocemos la historia y cómo terminó. Lo patético es si efectivamente existe un pacto Milei-Cristina, ¿y para qué? Bueno, algo se sabe, y está la inquietud de parte del gobierno de que no la lleven a Karina Milei a declarar. ¿Por qué? Bueno, primero porque ya se sabe que en el escándalo de la criptomoneda, de la criptoestafa Libra, Karina Milei tuvo un papel fundamental, porque era la que conocía o la que hacía pasar a los cuatro vivos, que después se terminaron llevando la guita, a los americanos y a los argentinos, y porque dicen, lo que trasciende desde los que conocen el círculo íntimo, dicen que bueno, que Karina a lo mejor siguió pensando que Milei era un conferencista y por eso ella accedió a que aparecieran estos cuatro vivos que después se llevan la plata y le puso el tuit delante a Milei y Milei puso y fijó ese tuit con la criptoestafa. ¿Sí? Pero el otro motivo es que Karina Milei no es precisamente una persona de facilidad de palabra. ¿Sí? Imagínense, si no puede leer un texto, si no puede hablar en una entrevista, imagínense qué pasaría si Karina Milei tuviera que enfrentar una interpelación donde además la van a interpelar diputados y senadores, afilados, incisivos, viejos tiburones que la pueden arrinconar y le pueden hacer pasar un mal momento. ¿Es esto lo que está detrás de la necesidad y del papelón? Porque en la práctica, para el electorado de Milei, para lo que dijo, lo que tanto juró, que los chorros, que los políticos son chorros, son corruptos, y que la ley de ficha limpia los iba a sacar del camino, ¿y cómo? Mientras decían esto en público, en privado y en secreto, mandaban a senadores que hasta ahí habían sido aliados estrechos a votar en contra. Y si los traicionaron, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no le echaron la culpa a Rovira y a sus dos senadores de Misiones y en cambio se pelean con el PRO? Vean ahora, por ejemplo, porque yo creo que esto va a quedar en las antologías de la sorpresa, cómo Silvia Lospenato recibe la noticia. Le habían convocado a un canal de televisión para que, festejar la sanción de la ley de ficha limpia, porque hasta esa hora todos pensaban que la ley salía y sin embargo Lospenato se quedó estupefacta. Véanlo. Resulta rechazada la orden del día 596/24. No salió ficha limpia. Ahora vamos a ver, Diego, qué pasó. No salió ficha limpia. Por mayoría, no. Receptando el artículo 77 de la Constitución y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la Es sesión. increíble, el kirchnerismo logró... ¿Quién no votó? ¿A quién dio envuelto? Ahora vamos a ver ¿Quién no despacito, votó? Diego. Claro, todo el mundo tenía un argumento en público y un argumento en privado, pero cuando se cayó la ley se sinceraron las cosas, porque los mismos que antes decían, no, la ley es para los corruptos, y después decían, bueno, pero después ponemos una cosa que diga que los abusadores sexuales, los contrabandistas, los narcos tampoco pueden ser candidatos. Pero después, eso no es lo importante. Y decían también, no, esta no es una ley para proscribir a Cristina. Sin embargo, cuando se cayó la ley, ahí todos los mismos que decían que no es una ley para proscribir a Cristina, decían, ven, ahora Cristina va a ser candidata. En fin.
Esto es lo que pasa en un lado de la historia y lo que se ve es que el gobierno ha elegido dar la batalla, por lo menos en este turno electoral o en este tramo del año, contra el macrismo, diciendo, bueno, también es como una especie de decir, bueno, ganamos por todos lados. No le damos una bandera al macrismo, pero al mismo tiempo la tenemos a Cristina en la cancha, que es un espantavotos. Y ahí hay que abrir un paréntesis, qué papel triste, ¿no? Que Cristina sea utilizada como espantavotos y no se dé cuenta y no tenga ningún nivel de autocrítica sobre porque la están utilizando para espantar los votos. Pero eso será una historia posterior y un problema de ellos. El asunto es que ahora lo que ha sucedido es que vuelve a plantearse, igual que en la primera vuelta electoral, un escenario de tercios con el peronismo, con la Libertad Avanza y con el macrismo cada vez más sorprendido porque siempre quieren abrazar a la Libertad Avanza para consolidar el bloque antiperonista y Milei les saca un conejo de la galera y los deja papando moscas. ¿Habrá finalmente acuerdo en Provincia de Buenos Aires? Misterio. Pero volvamos a la cuestión de si existe o no el pacto Milei-Cristina. ¿Ese pacto es para proteger a Karina Milei, como dicen? ¿O es solamente porque la necesitan a Cristina candidata para asustar a todos los que estén desilusionados con el gobierno de Milei? La estrategia electoral del gobierno para las elecciones de octubre se basa en dos cosas. En el plan aguantar o el plan platita dulce, digamos del dólar barato, mantener todo pisado, lograr con una especie de parche, blanqueo, mangazo a Donald Trump, como sea, que no se dispare el dólar y que esto permita que no se dispare el dólar y que haya recesión, que no se dispare el dólar, que no aumenten los sueldos. Fíjense que los gremios están a las puteadas, los gremios incluso más dialoguistas están a las puteadas porque les permiten aumentar un 1% mensual cuando la inflación fue del 2, del 3, del 3,7, 1% mensual. Con lo cual ven que van perdiendo sistemáticamente poder adquisitivo del salario. Pero el gobierno dice, no, ¿sabe qué? No nos importan los sindicatos. Los sindicatos están desprestigiados en la sociedad, que hagan huelga, no pasa nada. No les importan los gobernadores. ¿Y sabe qué? Los gobernadores, mira, les cortamos la plata y van a venir a votarnos igual. Y la estrategia es ganar las elecciones con una inflación sostenida con alfileres que llegue al 1% y con Cristina en la cancha porque Cristina es espantavotos según la mirada del gobierno. ¿Sí? Esto es la mirada del gobierno, pero el verdadero motivo también por el cual están muy incómodos con la posibilidad de que sea Karina Milei, en algún momento se junten los planetas y el peronismo y el PRO enojado o algunos miembros del PRO enojados citen a Karina Milei a una interpelación, es que Karina Milei no tiene facilidad de palabra. Casi nunca se la escuchó hablar, se la escuchó leer de manera penosa. Esta semana, sin embargo, se la vio dar, no sé si llamarlo una entrevista, qué sé yo, tenía un perro en la mano, escúchenlo ustedes. Patricia ya viene siendo violeta desde el día que se decidió sumar a este proyecto de país, que se subió a este gobierno y la verdad siempre me decía, ya tengo que pasarme a la Libertad Avanza porque es el partido que está llevando las ideas que yo creo y que quiero llevar adelante. Y bueno, y agarré y le dije que era el momento ahora de afiliarse a la Libertad Avanza y venir para este lado. Ella ya estaba hace más de un año con nosotros y demostró la verdad que está muy comprometida con el proyecto del presidente. Nuestro líder es Javier Milei, pero son las ideas. Por eso nosotros lo que decimos es que en este partido todos los que tengan las mismas ideas se pueden sumar a nosotros. Gracias, gracias Karina. Sí, queremos que... Para un segundito. Ah, y queremos me encanta. Que estas ideas sigan mucho más tiempo de lo que puede estar el presidente Milei. Bueno, comparado con los discursos que leyó de manera penosa, acuérdense, allá en Parque Lezama y después en un foro de minería, parece que lo hubieran pasado a nafta, o sea, ya habla mucho más, pero hay que ver, una persona si está en condiciones de enfrentar una interpelación, sobre todo de algo que la tuvo muy imbricada, porque recuerden que al menos 3 de los argentinitos que aparecen en la criptoestafa Libra tenían relación con ello, pasaban por su despacho. Entonces, ese es el motivo real por el cual el gobierno hizo caer con un pedido secreto a los senadores misioneros la ley de ficha limpia. La verdad, no lo sabemos. Pero mientras tanto,
el gobierno empieza a enfrentar las propias cosas que denunciaba antes. Esta noche en GPS van a ver la documentación que hay sobre diferentes escándalos y denuncias de focos de corrupción en el PAMI. Y uno puede decir, ¿estos son casos aislados? Cuando uno los ve estallar en diferentes lugares del país, en La Plata, en Santa Cruz, en diferentes lugares, todos tienen el mismo modus operandi. Pedido de guita a los empleados, a los prestadores, para la política. Che, ¿eso no era un mecanismo de la casta? Bueno, la otra cosa que van a ver esta noche en GPS es lo que está pasando con las grandes empresas. Ya no les digo las micropymes, las pymes, que en la óptica libertaria, bueno, se pueden fundir porque al fin y al cabo pueden venir otros más grandes y quedarse con el negocio. Grandes empresas de la Argentina, como Celulosa, han ido a decir, miren, no podemos pagar las deudas. Grandes instalaciones industriales están saliendo a remate diciendo, no las podemos, no vamos a importar, no queremos más las máquinas. Grandes empresas como Ferrum, que han echado 800 empleados y que han decidido que no pueden seguir produciendo porque no pueden seguir compitiendo y ahora van a terminar importando los inodoros de China. Esas son las cosas que pasan en la vida real y que comprometen el futuro. Mientras tanto, la gente disfrutará lo que puedan del plan platita dulce y de la inflación que tal vez baje. Bienvenidos. Esto es GPS.